Hola, buen día niños, ¿cómo están? Les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de historia. Estamos trabajando en la clase número 4, la última clase de la unidad número 2, cómo influyó el espacio geográfico en sociedades del pasado. Y el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 3, explicar cómo diferentes culturas y pueblos han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Recuerde tener su cuaderno y su lápiz a mano para ir tomando apuntes de lo que vamos trabajando. Antes de comenzar, recordaremos lo que trabajamos la clase anterior, que tenía que ver con las labores o las formas de comercio que tenían griegos y romanos. ¿Ya? Esta es la pauta de corrección de la actividad de la clase anterior, en donde ustedes debían revisar si sus respuestas estaban correctas o no. La primera parte era con respecto a los griegos y la segunda parte era con respecto a los romanos. Ahora vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Los contenidos que vamos a trabajar son formas de vida de Grecia y Roma. ¿Qué desafíos enfrentaron griegos y romanos para desarrollarse? Griegos y romanos, al igual que todas las sociedades, debieron enfrentar desafíos para satisfacer necesidades. Acá tenemos dos ejemplos con respecto a los desafíos que ellos debieron enfrentar para satisfacer las necesidades que tenía cada uno de los pueblos. Acá tenemos el teatro griego de Epidauro, que se construyó aprovechando la ladera de una colina. Tiene una excelente acústica, desde el último asiento se podía escuchar a los actores. Y acá tenemos los acueductos romanos. Dice, los romanos construyeron acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos lejanos a las ciudades. Roma, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos. Y en esta foto se observa el acueducto de Segovia en España, que aún está funcionando. Ahora vamos a reconocer cómo eran las ciudades griegas, ¿ya? Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente, es decir, contaba con gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenían características similares, como sus calles, que eran estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. Acá tenemos una imagen, un ejemplo de una ciudad griega sacada de su texto escolar. Aquí se observan las viviendas, se observan también los campos de cultivo y aquí en el centro, en este lugar, se ubica el ágora. ¿Qué era el ágora? El ágora era un mercado permanente en el centro de la ciudad, como les mencioné recién. Desde el amanecer los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. También acá, en el costado, tenemos el teatro, ¿ya? Este lugar. Y el teatro era un espacio semicircular ubicado al aire libre en el que se presentaban obras en honor a Dionisio, dios del vino, además de temas relacionados con la política y la mitología. Y por último, acá arriba, acá, tenemos la Acrópolis, que era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses y además era una fortaleza, por lo que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. ¿Ya? Así se organizaba la ciudad griega. Ahora, ¿cómo eran las ciudades romanas? La principal ciudad de los romanos fue Roma, ubicada en la península itálica. ¿Recuerdan que eso lo trabajamos?
Roma fue el modelo que se utilizó para construir otras ciudades o urbs, en general que solían crecer en forma desordenada, adaptándose al medio que las rodeaba. Y acá también tenemos una imagen donde se muestra un ejemplo de la zona. Si se fijan, era bastante grande. Esto lo saqué de su texto escolar también. Y se dan, si se fijan, aparecen numeritos que muestran distintos lugares de esta ciudad. Entonces, en el número 1 acá tenemos las termas. Este era el lugar que en donde los romanos tomaban baños y hacían gimnasia. Tenemos también el número 2 acá, que es el Coliseo o anfiteatro. Este era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores. En Roma, además, se recreaban batallas navales. Ahora vamos al número 3, que está acá. Este es un acueducto, ya que, como les mencioné anteriormente, era una construcción creada para llevar agua a la ciudad. Acá, donde está el número 4, este era el circo. En ello se realizaban carreras de carros. Número 5, acá está el foro, que es el centro de la ciudad. Estaba rodeado por locales comerciales y edificios públicos. Número 6, este es el templo. Es un espacio dedicado a los dioses protectores de la ciudad. Número 7, que está acá, es el teatro, lugar en el que se representaban obras de teatro. Y por último, 8, que está acá, es una muralla. Las ciudades solían estar resguardadas por muros, por temor a ataques, entonces así se protegían. ¿Cómo eran las viviendas griegas y romanas? La casa griega se organizaba en torno a un patio central y solía ser de adobe. Las casas más humildes tenían un piso bajo con 2 piezas pequeñas y un piso alto al que se subía por una escalera exterior. Sus techos eran planos y el suelo era de madera o de barro. Cuando hacía frío, la familia se calentaba utilizando un brasero. Las casas de las familias más ricas eran palacios compuestos de 3 partes. Ya tenían una entrada, un departamento con varias salas, exclusivo para los hombres, y un departamento para las mujeres, que solía dar al jardín de la casa. Acá tenemos una imagen de una casa griega que dice acá: el gineceo era el departamento exclusivo de las mujeres. Ahí organizaban las tareas del hogar, tejían, hilaban y veían a sus amigas. Ahí se observa. El andrón, que era el departamento exclusivo de los hombres, en él pasaban mucho tiempo con sus amigos, donde discutían de distintos temas y hacían fiestas. Acá es donde la familia solía reunirse en una habitación con un fuego central. Esta habitación estaba dedicada a Hestia, la diosa de la tierra. Acá se muestran las paredes, que eran de ladrillo o yeso, y acá el piso era de madera o tierra. Ahora vamos a analizar cómo eran las viviendas romanas. Los romanos también tenían distintos tipos de viviendas. En el campo existían las villas o casas de campo, mientras que en la ciudad era posible encontrar las domus, viviendas de familias ricas, y las insulae, viviendas de familias con menos recursos. Las domus eran casas lujosas de una sola planta que ofrecían
todo tipo de comodidades: agua, calefacción, sistema de alcantarillado y baño. Las insulae eran edificios de ladrillo y madera que albergaban a una gran cantidad de personas. Estos eran propiedades de hombres ricos que arrendaban las habitaciones a trabajadores romanos. Acá tenemos la imagen donde se muestran las domus, que eran donde vivían las familias acomodadas, lideradas por el pater familias, el padre, y conformada por los hijos y los clientes, que eran hombres libres bajo el cuidado y la protección de un pater familia, se debían protección mutua. Y acá están las insulae, que tenían varios pisos. Cada habitación era una casa independiente. En el primer piso se instalaban tiendas comerciales. Sus habitantes eran artesanos y comerciantes. Si se fijan, al igual que hoy en día, habían viviendas, tanto para griegos como para romanos, viviendas para personas con muchos recursos y viviendas para personas con pocos recursos. Así se diferenciaban. Ahora, a partir de la información que yo les entregué, vamos a revisar la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Dice: elaboren un cuadro comparativo con similitudes y diferencias entre las viviendas griegas, las romanas y las casas donde viven ustedes, las casas donde vivimos hoy en día. Consideren los materiales de construcción, la distribución de los espacios y las habitaciones. Entonces yo acá le ordené un poco el cuadro, donde les puse las viviendas, casas griegas, casas romanas y las casas de hoy, similitudes que ustedes encuentren entre las tres y diferencias que encuentren entre las tres. Como ejemplo puede ser de similitud lo que les decía recién, que existen viviendas que son para personas con muchos recursos y que también existen viviendas para personas que tienen pocos recursos. Y esa similitud se da en las tres, tanto en las casas griegas, romanas y en las viviendas de hoy en día. Así ustedes tienen que ir buscando similitudes y diferencias entre estas tres. Ustedes saben que a continuación viene la pauta de corrección, en donde aparecen las respuestas ideales y ustedes tienen que revisar su actividad con ella, no copiar lo que dice. Aquí está la pauta de corrección. Recuerden que su actividad la deben subir al sistema. Y está la autoevaluación, en donde ustedes me tienen que decir si lograron seguir todas las instrucciones de la guía, marcando cada una de estas caritas que aparecen: logrado, medianamente logrado, no logrado. Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo, lo mismo. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto, lo mismo. Aquí está la manera que debemos escribir en nuestro cuaderno: la fecha, el número de clase, el objetivo, la información y el desarrollo de la actividad. Páginas para profundizar lo trabajado, de la página 104 a la 111 de su libro de historia. Y para recordar, mi correo electrónico, en donde me pueden escribir las dudas que tengan. También, si no tienen su texto escolar, la dirección donde los pueden descargar, y la dirección de la página web institucional donde ustedes deben subir su tarea terminada para ir revisando el trabajo que están desarrollando. También recuerden que está WhatsApp para que me hagan las preguntas que tengan con respecto a lo que estamos trabajando. Esperando que se encuentren muy bien, nos volvemos a encontrar la próxima clase.